¿Cómo están, queridos hermanos? Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar con nuestra serie de estudio bíblico Dios y su templo. Ya vamos en el volumen 8. Y hoy vamos a estar estudiando una de las profecías que esperamos experimentar todos, pero bajo de otra perspectiva espiritual. Vamos a estar estudiando el reino milenial. Vamos a ir a las Escrituras, ahí comenzando con Apocalipsis capítulo 20, los primeros versículos, y después vamos a volvernos a varios textos de la Biblia. Oremos para comenzar, hermanos. Gracias, Señor, por tenernos tu palabra siempre presente en nosotros para estudiarla, para indagar sobre ella. Enséñanos a través de tu Santo Espíritu a tener la claridad de lo que va a acontecer, de lo cual nosotros debemos saberlo, porque tú lo dejaste escrito para nosotros. Bendice a tus hijos, anima su corazón con estas esperanzas maravillosas que están escritas en tu verdad de las Escrituras. En tu nombre, amado Jesús. Amén. Vamos a compartir pantalla para poder estudiar aquí. Y obviamente estamos ya casi al final de este estudio llamado Dios y su templo, volumen 8. Hemos llevado ya varios meses estudiando acerca de esta temática y hoy vamos a hablar acerca de este reino milenial. Vamos a ver varios aspectos aquí que nos interesa porque vamos a vivir este tipo de experiencia. Primero, el milenio es una doctrina literal. Hay algunos que consideran que el milenio no existe, sino que es algo, es una idea, es una simbología. Pero textualmente la Biblia, de la cual nosotros vamos a tener una interpretación histórica gramatical de estos textos, habla de un reino de 1000 años, literales. Y hay un milenio de bendición. Hay 1000 años del gobierno del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 20 nos declara esta revelación el apóstol Juan que le fue dicho. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Parte de estos textos bíblicos que nos muestra que el engañador de las naciones, el engañador del mundo entero, será encarcelado por estos 1000 años. Esto es sumamente importante saberlo porque el día de hoy el mundo entero enseña cosas erróneas con respecto a Dios, con respecto a la naturaleza, con respecto a nuestra creación, cuando sabemos con precisión en la Biblia que hemos sido creados por Dios, no hemos evolucionado, hemos sido formados por las manos de Dios. El engañador se ha metido en las mentes y en los corazones de muchas personas para enseñar, para engañar y creer a esta mentira. Bueno, en el tiempo de el milenio, de este milenio de bendición, este engañador va a ser atado, va a ser encarcelado por estos tiempos. ¿Qué bendición habrá de todo lo que Dios va a hacer durante estos 1000 años? Miren, será un imperio de paz, será un imperio de gozo, de santidad, de gloria, de consuelo, de justicia, pleno conocimiento. Si ahora nosotros usamos parte solamente de nuestra mente, de nuestro cerebro, imagínense en los tiempos cuando tengamos toda esa bendición de ocupar con plenitud toda la capacidad por la cual fuimos creados para pensar. Solo imaginar lo que se puede crear y hacia dónde llegaremos con ese tipo de conocimiento será algo maravilloso. En aquel tiempo habrá remoción de la maldición, remoción de la enfermedad, habrá protección,
habrá prosperidad económica, un lenguaje unificado, como lo dice Sofonías 3:9, que habrá un entendimiento acerca de ese idioma, una adoración unificada. No se adorarán a otros dioses, porque hay un solo Dios verdadero y habrá una adoración unificada hacia el verdadero Dios. Habrá trabajo, pero no un trabajo pesado, sino que en realidad será un gozo poder servir, ministrar y trabajar en aquel tiempo. La presencia manifiesta de Dios será evidente, con Jesucristo visible ahí gobernando desde Jerusalén. La plenitud del Espíritu estará allí en todos aquellos que sean llenos de este Espíritu. Pero también vemos que los santos del Antiguo Testamento que nosotros conocemos a través de la historia bíblica, los patriarcas y los grandes hombres de fe, serán resucitados junto con aquellos que murieron en la gran tribulación. Estos serán resucitados en ese tiempo. Por eso Daniel nos dice ahí al final de los tiempos, en Daniel capítulo 12, vamos a leer este texto 12:4. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero es el 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetua eternidad, dice Daniel 12:2 y 3. Como dice el mismo Apocalipsis, que es un texto afín a esta profecía, en Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, dice esta revelación. Va a ser un milenio de bendición en todo esto, amados. Pero veamos que este milenio tendrá un gobierno terrenal y literal. No es algo imaginativo, no es algo simbólico, sino que es una promesa del gobierno teocrático. Dios gobernando aquí en la tierra, literalmente. Es el reino de los cielos aquí en la tierra gobernando. Está la promesa que nos decía ya los evangelistas ahí en Lucas 1:32 y 33, acerca de Jesucristo como el Rey. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Algo parecido dice el mismo profeta Zacarías en el verso 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Sabes? Tenemos el privilegio de saber estos textos bíblicos, pero también hay promesas para la iglesia y para Israel. La promesa para la iglesia es que la iglesia gobernará con Cristo. Mira, la misma revelación que se le dio a Juan ahí en el capítulo 2:26, algunos textos bíblicos, vamos a leer aquí acerca de la iglesia que gobernará con Cristo. 2:26 de Apocalipsis dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Parte de esa promesa. Vamos al capítulo 3, verso 21 del mismo Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 5:10 de Apocalipsis. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra. Dice textualmente esta profecía. La iglesia va a tener participación en el gobierno de Cristo, en este gobierno terrenal. Pero también Israel. Israel será salvo y serán restaurados después de la tribulación y gobernarán con su Mesías desde el mismo Jerusalén. Un par de textos aquí del profeta Isaías, capítulo 2 del libro de Isaías, versículo 2 al 4. Ese texto lo vamos a repetir en un momento más. ¿Qué dice ahí? Isaías 2 al 4. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, dice este gobierno terrenal de Jesucristo con Israel. En cuanto a las naciones que estén en aquellos tiempos, en esos 1000 años, las naciones experimentarán bendiciones espirituales y físicas junto a Israel. Esperamos que Chile pueda permanecer y salir para celebrar estos 1000 años de bendición terrenal. Esperamos que Chile esté dentro de esto. Mire, leamos algunos textos del mismo profeta Isaías, capítulo 19, verso 16. Algunos textos, 19, 16, aquí cuando dice, en aquel día los egipcios serán como mujeres porque se asombrarán y temerán por la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades de la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Hablando ciertamente parte de las naciones. Vamos al capítulo 27 de Isaías 27:6, cuando dice, días vendrá cuando Jacob echará raíces y florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Bendiciones que vienen de parte de este gobierno hacia todas las naciones. Hemos visto obviamente un milenio de bendición, hemos visto también que será un gobierno terrenal, pero ahora veremos que la misma Jerusalén será renovada, una nueva Jerusalén ahí en el milenio. Miren, la geografía y la topografía de Jerusalén en el monte Sión serán modificados y transformados en un gran monte elevado. No tiene nada que ver con esta explanada que nosotros vemos el día de hoy, que está profanada por esta mezquita, sino que será totalmente transformado y modificado. Está la profecía ahí que nos dice Zacarías 14, y después solo vamos a citar Isaías 2:2, mire, y se afirmará sus pies en aquel día, en la segunda venida de Cristo, que afirmará sus pies en aquel día, que solamente el Señor sabe, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande,
y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, dice la profecía, cuando Cristo ponga su pie ahí en el monte de los olivos. ¿Y qué va a ocurrir? Que se va a elevar un enorme monte, como bien decía Isaías capítulo 2, versículo 2, dice: acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y dice: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Un gran monte donde será establecida esa nueva capital de Jerusalén, que no tiene comparación a lo que conocemos el día de hoy con este terreno abrupto de Jerusalén en la actualidad. Ahora, ¿qué habrá en ese monte? En ese monte vamos a tener que explicar que habrá un templo construido, que no tiene comparación ni con el primero ni con el segundo templo, porque las dimensiones son otras y mayor va a ser su esplendor. Ese templo en realidad se menciona también como un trono, a la vez es un palacio donde se sienta el rey a gobernar. Desde allí se administrará este gobierno perfecto. Será un lugar de adoración y también de sacrificios. Será un gobierno perfecto. Es allí que en ese templo se nos dice, según la revelación de este profeta Ezequiel, en el capítulo 40 al capítulo 46, son muchos textos que hay que estudiar aquí, pero solamente haciendo un resumen, podemos decir que en aquel templo van a faltar varios elementos que para los judíos era muy conocido. Por ejemplo, el arca del pacto y los querubines no se mencionan en esto. De igual manera, no se menciona ni la mesa de los panes, ni tampoco está el candelabro o la menorá. Todo esto es llamativo porque esto representa que va a haber una persona que simbolice y que represente estos elementos. Dios mismo como el trono, quien será luz y quien será sustento a la nación de Israel y al mundo entero. Pero algunos textos aquí que nos dice que la Shekinah, la presencia de Dios, que la gloria de Dios estará en este templo. Sabemos que la Shekinah se había ido del templo en los tiempos del templo que había construido Salomón. Después no vemos que haya vuelto la gloria o la Shekinah en los templos después restaurados, pero sí aquí, donde la Shekinah, que la gloria de Dios, estará allí en este templo. Ezequiel 42. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido y una gran ciudad hacia la parte sur. Estaba observando y estaba viendo este templo, que era palacio, que era el trono de Dios, muy hermoso y también elevado. Pero también dice Ezequiel 43:7, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, sino que será llamado santidad a Jehová en aquel lugar. Es algo maravilloso en cuanto a eso. Nos muestra también los textos que van a haber sacrificios allí. Sí, va a haber una adoración y sacrificios. Pero esos sacrificios, es interesante que vamos a ver un momento más, no son de carácter expiatorio, sino de gratitud y de adoración. Vamos a ver esto en un momento más. Primero,
podemos ver que este templo, descrito con las dimensiones muy exactas que muestra y escribió este profeta, son dimensiones enormes que no tiene comparación a los templos que nosotros conocemos. Parte de lo que podemos ver la puerta principal, que está en orientación hacia el Monte de los Olivos, que será totalmente diferente, un valle totalmente cambiado, no tiene comparación a lo que nosotros conocemos y la topografía de Jerusalén y del monte o el monte Sion en la actualidad será totalmente diferente, será un templo con una extensión enorme y de edificios altos que no podemos estudiarlo justamente en este momento porque son detalles por detalles, cada uno de las entradas, los edificios, el lugar santo, el altar del holocausto. Podemos ver parte de esas dimensiones y esas palmeras que nos muestran tanto de los capítulos 40 al capítulo 46 de Ezequiel. Pero será algo sumamente maravilloso porque va a haber un río que saldrá desde el monte y precisamente desde el trono de Dios, un río purificador que sanará las aguas del Mar Muerto y también otro brazo de ese río que también descenderá hacia el mar Mediterráneo. Son cosas maravillosas que esperamos experimentar. Me acuerdo de un texto, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman, decía ahí en Corintios Pablo. Maravillosas promesas. Pero también vemos que la biodiversidad será renovada en aquel tiempo del milenio. Esa biodiversidad tiene que ver que la ferocidad de los animales será cambiada. Bien dice el profeta Isaías en el 11:6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Parte de las experiencias que vamos a poder ver y en aquel tiempo veremos estos cambios maravillosos en la naturaleza, en lo que originalmente se había creado en un principio, en esplendor, en magnitud, en belleza, se experimentará en esos 1000 años. En aquel tiempo va a haber una adoración especial y esa adoración especial será conmemorativa. Los sacrificios en aquel tiempo no serán de carácter expiatorio, porque sabemos que el sacrificio perfecto fue hecho por Jesucristo en esa cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo eso lo sabemos a través de los estudios de Hebreos, que no es necesario más sacrificios, pero en aquel tiempo sí muestra Ezequiel que van a haber ciertos sacrificios, pero esos sacrificios será de una manera conmemorativa. Algo parecido, esos sacrificios serán conmemorativos del sacrificio de Cristo en la cruz, que algo parecido celebramos como la Santa Cena en la actualidad, como un recuerdo de la obra redentora de Jesucristo. Y eso se recordará a través de todo ese tiempo para que las personas que nazcan en aquel milenio, porque obviamente vendrán nuevas generaciones que vendrán naciendo y que necesitarán arrepentirse de sus pecados, y para ser nueva criatura. Entonces deben conocer la obra de Cristo y la van a experimentar y van a tener que ir a adorar y ver al Rey de Reyes allí y lo adorarán en espíritu y en verdad. Eso es algo que está profetizado. Parte de lo que podemos ver de este milenio, hermanos, perfecto, que nosotros vamos a estar experimentando porque tanto la iglesia y también Israel disfrutarán de el cumplimiento de las promesas y profecías de Cristo. Bien, amados, vamos a terminar hasta aquí.
Esperamos haber sido de bendición estudiando la palabra de Dios y después vamos a volver a hablar ya sobre los últimos procesos de estos de Dios y su templo ya en una rebelión que muestran las Escrituras y después en la eternidad. Hermano, que Dios te bendiga. Hasta pronto.